Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pero ahora me voy donde aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, en esta despedida de Cristo y en este diálogo amistoso con sus discípulos antes de enfrentar la muerte y antes de partir, hermanos y hermanas, hay unos asuntos inconclusos los cuales tienen y requieren atención y hay que resolverlos. Eso es lo que vemos aquí. En primer lugar, la tristeza que llena el corazón de los discípulos, como hemos visto hoy ante esta partida física de Jesús, su amigo de este mundo. Lo cual, como todos sabemos, hermanos y hermanas, Jesús salió de este mundo una salida dolorosa, una salida de pasión y muerte, ¿no? Tuvo que traspasar nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que habrá una ausencia de esa relación personal y física con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el Evangelio nos está hablando del Espíritu Santo en una misión que es la de convencer, hermanos y hermanas, al mundo. Fíjate cómo habla Jesucristo del mundo, de tres asuntos que están pendientes. Uno tiene que ver con el pecado, el segundo tiene que ver con justicia y el tercero tiene que ver con un juicio o con la condenación. Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Y qué significado tiene eso para lo que estamos diciendo? Pues hermanos y hermanas, ¿cómo resuelve Jesucristo el día de hoy la tristeza de sus discípulos por la ausencia física de Él? Y yo quiero que nosotros nos veamos identificados con esto, porque a veces hay muchos momentos en la vida donde por ciertas situaciones, sean las cuales sean, nos sentimos en que estamos lejos de Dios, lejos de Jesús, lejos del Espíritu Santo, o sentimos una supuesta ausencia de Dios en los momentos de nuestras pruebas serias, ¿verdad? Y de nuestras pruebas más difíciles en la vida. Y esto tenemos que resolverlo precisamente con la ayuda de Dios, y Él hoy nos ayuda a entender. Jesús hoy lo que hace es preparar a sus discípulos, y quiero que veas que Jesús nos prepara también a nosotros. Jesús lo que hace es entrenar a sus discípulos, y Jesús nos entrena también a nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus seguidores, hermanos y hermanas, y tenemos que aprender a enfrentar lo que está por venir, lo que está por delante. Y eso le preocupa a Jesucristo, se ocupa de enseñarnos cómo salir de estas situaciones. Nosotros no podemos dejar, hermanos y hermanas, que una experiencia triste nos amargue la vida. Eso es lo que da a entender Jesucristo, y eso es lo que tú y yo tenemos que saber en un momento de desgracia, de aflicción, en un momento de angustia, en un momento de pecado incluso, hermanos y hermanas, un momento fuerte de pecado. Nosotros no podemos dejar que una experiencia triste nos amargue la vida, porque podríamos caer en el error de alejarnos de Dios, y no es sano, tú lo sabes, que nos alejemos de Dios, y el propósito de Dios no es que nos alejemos de Él por ninguna situación que nos está sucediendo. Hay quien, hermanos y hermanas, hasta incluso no entra al templo, no entra a la iglesia por una situación de pecado. Y entonces como que mira que los que están en la asamblea, los que están en la congregación, los que están en la iglesia, en la comunidad cristiana, son gente buena, son gente que están en la gracia de Dios. Yo estoy en pecado, yo no debo ni de asistir a la iglesia. Así piensan algunas situaciones, personas, hermanos, ante ciertas situaciones como esta. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, tú y yo hoy entendemos de parte de Dios que no te dejes abrumar por ninguna situación que te cause aflicción. No lo hagas. Y esto en el nombre de Dios.
tenemos que preguntarnos ante cualquier situación de tristeza o de aflicción que estemos pasando, hermanos y hermanas, ¿disminuye realmente la presencia de Jesús en nuestras vidas en los momentos difíciles? ¿Disminuye la presencia de Jesús en nuestra vida en los momentos donde estamos experimentando hasta una separación en el matrimonio o una discusión seria de alejamiento en la familia? ¿Disminuye eso la presencia de Dios? ¿En qué sentido lo podemos entender? Pues hermanos y hermanas, no podemos verlo, que se disminuye la presencia de Dios cuando nosotros estamos pasando por problemas. Espiritualmente, no. Todavía Jesús está entre nosotros y eso es lo que Él quiere asegurar, hermanos y hermanas. Por eso conviene que Él se vaya y que su presencia sea espiritual, porque no está condicionada a lo físico, a un momento, a un lugar, con cierta gente, sino que ahora va a estar en todas partes. Esto trata acerca de la omnipresencia de parte de Jesús. En esta nueva forma de ver a Jesús, de sentir su presencia real, espiritual, estará en todas partes, en todos los momentos de nuestra vida. Conviene que yo me vaya, porque si no, lo que hace posible mi presencia espiritual no vendrá y no estará ante ustedes. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tú y yo debemos de entender, hermanos y hermanas, estos problemas no disminuyen la presencia de Jesús. Todavía está contigo, todavía está en medio de nosotros. Ahora Jesús estará, hermanos y hermanas, cerca de nosotros para siempre. ¿Ah? Es para siempre. Para esos momentos, nuestra esperanza, hermanos y hermanas, está ciertamente fundada en la presencia de Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Lo has escuchado tú? Nada nos puede separar del amor de Dios, hermanos y hermanas. Nada. Ni el pecado, por más serio que sea, nos puede separar del amor que tiene Dios. Y la muerte tampoco, que es lo más que le tememos, porque Cristo, ¿qué? Cristo la venció, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nada tampoco puede disminuir que la esperanza que yo tengo en que Dios está conmigo y me va a librar de esta situación. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que todo lo que Jesucristo dice acerca de lo espiritual es real. No podemos dudar acerca de eso. Lo negativo que haya en el mundo, hermanos y hermanas, no disminuye lo positivo que tiene Jesús. Principio básico de fe. Jesús quiere que transformemos aquello que es negativo en nuestras vidas y que aparece en el mundo en lo positivo que trae la presencia de Él en medio de nosotros, el creer en Él y el seguirlo en Él. Todo eso es positivo. Cristo, hermanos y hermanas, a los discípulos y a ti y a mí, lo que quiere es que en esos momentos de tristeza, de dolor, de pecado, de alejamiento, de haber caído en una situación de desgracia ante Dios, ante el prójimo o hasta con nosotros mismos, hermanos y hermanas, pasemos del pesimismo al optimismo. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se hace eso? Pues, hermanos y hermanas, ahí caemos en el segundo tema de hoy, que es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, tiene grandes misiones. Por eso va a ser enviado, por eso Pentecostés. Y aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que confiar en eso. El Espíritu Santo tiene muchas misiones, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Cristo lo ha presentado como el abogado, como aquel que da apoyo y como aquel que da asistencia. Por lo menos eso lo hemos conocido hasta ahora. Hay un proceso, hermanos y hermanas, que se lleva a cabo ante Dios, donde el Espíritu Santo se presenta como un acusador. ¿A quién acusa? Es la pregunta. Pues hoy Jesucristo nos recuerda que es al mundo al que acusa. No necesariamente a ti, no necesariamente a mí. Acusa al mundo. Y culpable el mundo, hermanos y hermanas, ¿de qué? Pues, hermanos y hermanas, de condenar a Jesús. El Espíritu Santo demostrará, recuerda Jesucristo, la culpa del mundo referente a un pecado, referente a una justicia que hay que llevar a cabo y referente a un juicio, que es una condenación. Le toca convencer, y escucha eso, ¿no? Al convencer tenemos que entender que como abogado, como defensor, como paráclito, hermanos y hermanas, tiene una misión de investigar el Espíritu Santo, tiene una misión de interrogar, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para proponer la prueba, para presentar la prueba.
pondrá la prueba el Espíritu Santo para todo el mundo, incluyéndote a ti, a mí y a los discípulos de Cristo. Va a sacar a la luz ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, la realidad. La realidad. ¿Qué realidad? Pues lo que está hablando Jesucristo, hermanos y hermanas, sobre todo la realidad de ese pecado. ¿De qué pecado se trata? Es el pecado de la incredulidad, hermanos y hermanas. El no creer en Jesús. El no creer en la misión de Jesús. Todo eso el Espíritu Santo en este tiempo tiene función de probarlo ante nosotros, hermanos y hermanas. La incredulidad, porque dice la misma palabra de Dios, y escucha esto sobre ese convencer al mundo de ese pecado que es la no creencia, porque el mundo o la gente del mundo o cierta gente del mundo no busca la gloria que viene del único Dios, no buscan la gloria que viene del único Dios y se alaban los unos a los otros. Lamentablemente, hermanos y hermanas, se glorían los unos a los otros, se vitorean los unos a los otros. Entonces, ¿cómo pueden creer? Esa es la pregunta, ¿cómo pueden creer si no buscan la gloria de Dios? Eso está en este mismo evangelio, en el capítulo 5, versículo 44. Más aún, dice Juan, hermanos y hermanas, que se niegan a creer aún habiendo visto. En nada de eso podemos caer nosotros si quieres el favor de Dios, la ayuda de Dios, la presencia espiritual de Cristo, del Espíritu Santo, para salir de tu situación y echar a flote, hermanos y hermanas. Se niegan a creer aún habiendo visto, dice Juan capítulo 6, versículo 36. Algunos, dice aún la palabra, morirán en su pecado, hermanos y hermanas, porque nunca aceptarán la propuesta de Jesucristo, el Señor. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 21. Y Cristo también dijo, hay mucho por condenar, hay mucho por condenar. Y eso está también, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 26. También nos recuerda, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, que algunos en el mundo decían que Jesús insultaba a Dios. Estas son las cosas inconclusas que quedaron atrás, que tiene el Espíritu Santo que aclararlas, porque fueron acusaciones tan serias y tan falsas que llevaron a Jesucristo a la cruz erróneamente, hermanos y hermanas. Pero no se pueden quedar casos inconclusos, no nos podemos ir de esta vida sin haberlo todo logrado, terminado, concluido, ¿no? Y por lo tanto hubo personas, hermanos y hermanas, o hubo líderes religiosos que llegaron a pensar que Jesucristo en su palabra y en sus obras lo que hacía era que insultaba a Dios. Siendo hombre te haces Dios, le dicen, dice Juan en el capítulo 10, versículo 33. Pensaban que Jesús era un pecador. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 24. Y dice la palabra que este tipo de pecado no tiene disculpa. En Juan 15, 22. ¿En qué nos ayuda esto? O saber esto, hermanos y hermanas, o discutir esto. El Espíritu Santo, recuerda esto, porque esto es palabra de Dios hoy. El Espíritu Santo va a producir evidencia para ti y para mí, y que se establezca en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra mente, en todo cuanto nosotros somos. De manera que quedemos que convencidos, hermanos y hermanas. Por eso viene a convencer el Espíritu Santo. Y en ese quedar convencidos por obra y gracia del Espíritu Santo, que pone las cosas resueltas y no las deja inconclusas, lo que está esperando el Espíritu Santo con lo que está haciendo es que tú y yo tomemos una decisión. En el momento de la prueba, en el momento difícil, en el momento de pecado, en el momento de la desgracia, en el momento de la angustia, tienes que estar convencido en tu corazón. Tienes que tomar una decisión. Y al tomar esa decisión debes de estar lleno de fe. Y ahí empiezo yo a confiar en Jesús. Ahí está el optimismo, ¿no? Del cual habla nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto de la justicia que viene a convencer el mundo, hermanos y hermanas, tiene que ver con Cristo. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Se justifica. Y hay que practicar una justicia con Jesús, que eso está inconcluso. Y por eso ahora hay que enfrentarlo por todo lo que Jesús ha dicho de sí mismo, que es verdad. Y el mundo quiso desmentir a Jesús. Por eso es que Jesucristo regresa al Padre. Tiene que ascender porque es justo.
porque llevó a cabo el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo cumplió, no huyó, no quitó las manos, prevaleció, lo enfrentó y terminó victorioso. El Cristo de la victoria, eso es justo, tiene que regresar a la derecha del Padre, hay que dejarlo ir. Hermanos y hermanas, como le decía María Magdalena, no te aferres a mí, no te cuelgues de mí. Yo estoy aquí por un tiempito, pero tengo que regresar al Padre porque ya esta forma de verme físicamente se acabó. Ahora va a venir una otra forma, espiritual pero real, donde voy a estar en medio de ustedes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante a nosotros ver cómo Jesucristo entra dentro del Espíritu Santo como alguien que hay que agradecer lo que hizo. Darle gracias a Dios porque no falló, porque siempre cumplió la voluntad del Padre y no entró en el miedo, sino que se llenó de valor por la confianza que tenía sobre todo en Dios. Ejemplo para nosotros. Tú y yo tenemos que tener valor al enfrentar tantas cosas y creer que Él está en medio de nosotros aún dentro de todo lo que estamos pasando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo debe de ser glorificado. Eso también es justo. Se va, por eso hay que glorificar a Jesús, por eso se tiene que sentar a la derecha del Padre. Es el Hijo de Dios, hermanos y hermanas, y el Espíritu Santo nos convence de eso. Y Dios aprobó lo que Él hizo. Dios aprueba lo que Él hace y Dios aprobará lo que está por hacer. ¿En quién? En nosotros. ¿En qué nosotros? En los que creemos. Todo eso goza de la aprobación de Jesús. Si le creemos a Jesús, estamos creyéndole a Dios y lo que Jesús hace con nosotros, Dios lo respalda. Por eso, hermanos y hermanas, hay que practicar esa justicia con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos da y nos convence prácticamente de la realidad de un Jesucristo que al irse no se desentiende de nosotros como muchos pensaron en aquel tiempo, o lo que causó la tristeza de los discípulos. Si ahora te vas, jamás estará con nosotros. Hay que dar un espacio para que Jesús reciba el premio, hermanos y hermanas, el abrazo del Padre, si así tú lo quieres ver, la bendición del Padre, los brazos abiertos al Hijo que cumplió la misión y regresó, ¿verdad? Hay que darle ese espacio y se lo merece, ¿no? Esto es importante tenerlo en mente, hermanos y hermanas, dentro de lo que estamos discutiendo, porque cuando se practica esta justicia, a la misma vez Jesucristo está enseñándonos que por esa justicia que recibe Jesucristo, nosotros vamos a ser protegidos. Nosotros seremos protegidos porque Él cumplió, porque Él lo logró, porque Él alcanzó la misión que Dios le dio. Por lo tanto, Dios nos protege a nosotros y es lo que Él está diciendo a los discípulos. Siéntanse protegidos. Y tú y yo nos tenemos que sentir protegidos en y dentro de la situación que nosotros estemos. No importa, hermanos y hermanas, la situación por la que estemos pasando, Dios está a nuestro lado. El tercer punto y el último es ese del juicio, o convencer al mundo de una condenación. Ese es importante, hermanos y hermanas, porque muchos males, o sea, muchas de las desgracias, hermanos y hermanas, y muchas de las miserias que vivimos nosotros, detrás de ellas está el maligno. Como en el pecado, la tentación viene de parte del demonio y muchas situaciones hasta de enfermedad y de problemas y de situaciones, de conflictos que a diario enfrentamos en los diferentes lugares que estemos o en donde estemos representando nuestra vocación cristiana, sea cual sea, como padre, como madre, como esposo, como esposa. Muchas de las miserias que experimentamos, de las pruebas difíciles, de las tentaciones, obra del maligno. Detrás de toda miseria, hermanos, está el maligno. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo en términos de esa condenación y de ese juicio, hermanos y hermanas? Pues mira, el príncipe de este mundo está juzgado y entiende eso de una vez por siempre. No está suelto como un loco, ¿no? Ha sido juzgado. El mundo, hermanos y hermanas, pensó que había juzgado a Jesús condenándolo y salimos de él. Eso fue lo que pensó el mundo, pero se equivocaron. Ahora es condenado. Es lo que nos va a asegurar el Espíritu Santo. Por el mismo príncipe de este mundo será condenado el mundo, porque el mundo que se deja guiar por el príncipe de este mundo se deja llevar por el espíritu del maligno. Así que el mismo maligno, hermanos y hermanas, es condenado en el mundo y por el mundo y al mundo.
gran misterio, pero es una realidad. Cuando hablamos de ese mundo donde no está Dios presente, hermanos y hermanas, donde no se cumple la voluntad de Dios y donde Dios no es el creador, el dueño, el amo y el Señor. Ahora es condenado por el príncipe de este mundo, responsable de su crucifixión. Es de lo que habla Jesús. Jesús, hermanos y hermanas, convéncete de esto y el Espíritu Santo trabaja eso en nosotros. El Espíritu Santo nos convence, hermanos y hermanas, de que Jesús vence a Satanás. Y la muerte de Jesús coincide con la caída de Satanás. No te olvides de eso, la caída del propio maligno. Y así, hermanos y hermanas, es que va a operar dentro de las muchas cosas que tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Qué podemos concluir hoy, hermanos y hermanas? Yo creo que este evangelio es de mucha motivación y de mucha esperanza y de mucha fortaleza en medio de cualquier situación donde podemos pensar y llenarnos de tristeza que nos hemos alejado tanto de Dios que ya no está con nosotros. Concluimos así: el amor, hermanos y hermanas, de Dios siempre encuentra motivo para salvarnos, que es nuestra idea fuerza. Siempre encuentra motivos para salvarnos. No lo olvides cuando estés en tu momento más difícil. ¿Tienes tú todavía, hermanos y hermanas, o tengo yo todavía asuntos inconclusos que resolver con Dios? ¿Los tienes? Anímate, es lo que está diciendo Cristo. Estamos a tiempo. El Señor no abandona su misión por nosotros. No la abandona. Va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Amén y amén. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, mañana aquí. Nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito. Nos vemos mañana.